Buenas noches, bienvenidos todos a TN Central. Continúa la búsqueda del submarino, pero hay obviamente novedades que tienen que ver con lo que dijo el vocero de la Armada, en este caso Balbi, sobre un episodio, un evento que podría significar que se sabe dónde está el submarino Ara San Juan. Lo que te vamos a mostrar y contar hoy es la trama secreta de la búsqueda del submarino con documentos e información. Vamos a ver primero un informe de la Armada del 17 de noviembre, es decir, el viernes, donde, ahí lo estás viendo, dice confidencial, destacarse en derrota directa siguiendo área de búsqueda, sector asignado D2, la latitud donde podría encontrarse el submarino y abajo dice objetivo material submarino a la deriva. Este es el primer documento oficial que consigna la desaparición del submarino. Hay un dato clave en esto, que es que en este primer informe hablan ya de submarino a la deriva, que es la peor de las hipótesis, digamos, cuando apenas se conoció la información sobre la desaparición del submarino, que fue ese mismo viernes. Lo que se informaba era justamente que podría haber sido un problema de comunicación y no necesariamente un problema del propio submarino. Con los días fuimos sabiendo que sí, efectivamente había habido la información de una novedad por un problema eléctrico, un problema en las baterías. Y acá, en este primer informe, documento de la Armada, ya ponen objetivo material submarino a la deriva. Sí, es del viernes y está la ubicación. El mismo viernes, un organismo internacional de búsqueda de submarinos, el INMERLO, ahora tenemos también otro documento sobre el tema, también informó públicamente que el submarino podría estar donde se lo está buscando en estos momentos, que es a 300 kilómetros de Puerto Madryn y sería a 70 metros de profundidad. Esto lo informó este organismo internacional que se encarga justamente de la búsqueda de submarinos perdidos a través de una forma satelital, ¿no? Ahora, ¿cómo es que surge todo? Digamos, ¿qué está pasando? Porque ahora vamos a ver pedacitos de la información que dio el vocero de la Armada, que habló de anomalía hidroacústica. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la información que además fue informada al presidente hace ya varias horas, que también le generó la ilusión de detectar el destino del submarino, pero también mucha preocupación como la que ya venía teniendo? ¿Por qué? Porque en la Armada el viernes, durante el fin de semana, entre los pedidos que se hicieron a Estados Unidos de colaboración, se le pide que haga un análisis de lo que se llama hidrófonos. ¿Qué son hidrófonos? Son como si fueran monitoreos del fondo del fondo del mar, no, de las profundidades del mar, vamos a decirlo, que están repartidos en distintos puntos en el mundo y que captan señales sonoras del mar todo el tiempo. ¿Esto qué significa? Frente a un sonido realmente fuerte, porque imagínense que no es que, digamos, son 16 en el mundo, me decían aproximadamente, seguramente esta información después la podemos decir con precisión, son como monitoreos, ¿no?, de sonidos del mar. ¿Qué es lo que pasó y que llevó a esta conferencia de prensa de Balbi y a hablar con los familiares previamente? Bueno, que el análisis que hizo Estados Unidos de estos hidrófonos detectó un episodio hidroacústico, o sea, un ruido muy grande justo donde mostraba Nico recién, que era el área de búsqueda y donde ya le habían pasado. Ahora están volviendo los barcos a esa zona que está al lado de un talud. Un talud significa que es una zona de muchísima más profundidad en el mar. Sí, insistimos con esto. El viernes también INMERLO, que es el organismo internacional de búsqueda de submarinos, lo estoy resumiendo el nombre, las siglas son esas. También había dicho el submarino está en este lugar, que es donde está yendo en este momento el barco Scandi Patagonia, que es un barco de bandera sueca contratado por la Armada de los Estados Unidos, la US Navy, que llegó con este avión de última tecnología, el C-5, y en ese barco, que tardó en llegar a Comodoro Rivadavia, cargaron un submarino que va tripulado y que puede ir en rescate del submarino argentino. Está llegando en momentos o en un rato a la zona y va a estar, como se llama, como se dice en la jerga, operativo para después determinar
si efectivamente puede bajar este submarino, que es un submarino más pequeño, tripulado, no es a control remoto, a chequear de forma definitiva que el submarino Ara San Juan está ahí donde ya se sabía desde el viernes como mínimo que se encontraba, de acuerdo a una primera información, ¿no? Esto es una búsqueda muy compleja. Incluso el Scandi Patagonia tal vez llegue mañana o en hora de la noche, la madrugada. Claro, la búsqueda de la cual estamos hablando, se supone que mañana a la mañana será un momento clave porque ya estará ahí para hacerlo de modo eficiente a esta búsqueda. Todo esto que estamos contando, perdón Lu, esto ya lo saben los familiares de los tripulantes del Ara San Juan. Sí, ahora vamos a ir desglosando un poco. Primero veamos lo que dijo el vocero de la Armada y después les contamos algunas cosas más que no dijo de modo tan explícito. Hoy también recibimos oficialmente un indicio que hay que corroborarlo, como estamos haciendo con todos los indicios. La idea es corroborarlo con diferentes medios y con diferentes sensores. Concretamente, este indicio fue recibido en el día de la fecha, a requerimiento de la Armada Argentina, y después de recolectar toda la información, de un análisis exhaustivo que llevó su tiempo, centralizado en Estados Unidos, hoy recibimos un indicio oficial que corresponde al miércoles justamente 15 por la mañana, coincidente con el área de operaciones de la última posición registrada del submarino. Concretamente, ese indicio responde a una anomalía hidroacústica que coincide cerca de la posición de la última conocida, que fue 7:30 de la mañana por telefonía satelital que había realizado el comandante con su comando superior. Esto sería unas 30 millas al norte, como si fuera en camino a Mar del Plata, de esa posición. Concretamente es una anomalía hidroacústica, es un ruido, hay que chequearlo, corroborarlo, a tal efecto, como siempre, sin descuidar las otras áreas de patrulla que estaban haciendo el mapeo del perfil del fondo. Se están desplegando, como hicimos con los otros indicios, buques de la Armada Argentina que tienen sonares y capacidad de telefonía subacua, y eso estaría ocurriendo por el despliegue, porque estamos sin descuidar otras áreas, estas están en demanda de ese punto, entonces estarían llegando por la noche. De todas maneras está previsto un vuelo también, como veníamos haciendo con otros ruidos, con un P8, el que va a sembrar sonoboyas, así como va a ser la búsqueda por sonar activo y pasivo y telefonía subacua. Bueno, ahí estábamos viendo y escuchando al vocero de la hermana Balbi, que hablaba de anomalía hidroacústica. ¿Qué significa esto? Como les contábamos recién, este informe que hace Estados Unidos, donde no hace, en este informe al que tuvimos acceso, aparte de esa documentación, no la vimos, de acceso a la información que hay ahí, no está especificado este sonido, básicamente es un sonido lo que detectaron, no está especificado a qué podría corresponder. Pero por lo que nosotros estuvimos investigando y preguntando en fuentes oficiales, a pesar de que eso no está determinado, sí se descartan, no son sonidos, o sea, hay que olvidarse de lo que los episodios de ayer donde se hablaba de ruidos, que al final podían ser animales acuáticos o sonidos mucho más finos, más chiquitos, más sensibles. No puede ser un golpe en un barco, eso cuando hablamos de esa especie de código Morse si golpean el submarino, no. Lo que captó, ese sonido que se captó ese miércoles después de la comunicación última del submarino, es un sonido realmente muy fuerte. Para que sea captado por estos hidrófonos de los cuales estamos hablando, y en el informe de Estados Unidos consta esto que le decimos, no está especificado a qué puede corresponder y si efectivamente corresponde al submarino, pero sí que es en la zona donde está el submarino a 30 millas, después de la última comunicación, durante ese mismo día, y que es un sonido muy fuerte si es captable por estos hidrófonos que les comentábamos. Parte de esto que estamos contando, digamos que va un poco más allá de lo que quiso decir Balbi, que era solo la anomalía hidroacústica, que es un tecnicismo que por ahí no revela demasiado. A los familiares sí se les avanzó un poco más esto en el detalle de este documento y en las posibilidades que esto podría significar.
Y obviamente todo el mundo tiene una expectativa muy grande de conocer la verdad sobre el destino del submarino una vez que llegue el barco que decía Nico al lugar. Sí, también se les especificó por primera vez dónde estaba el submarino, que es donde efectivamente nosotros, en la zona aproximada, donde el primer informe de la Marina que mostrábamos hace un rato decía que se podía encontrar ya el viernes, ¿no? Y también donde este organismo internacional, Ismerlo, el viernes emitió como una especie de alerta internacional a los países que forman parte de él, entre ellos la Argentina, que decía que el submarino podía estar ahí. Después se lo buscó en una zona más alejada y se volvió ayer, después de una información de CNN y de Radio Mitre, que reveló que se lo estaba buscando ya en esta zona cercana a Puerto Madryn, a 300 kilómetros de la costa, que es un lugar alejado. Tardan en llegar los barcos hasta ahí, ¿no? Te mostramos al principio del programa el documento de la Armada donde se habla de un submarino a la deriva el 17, o sea, el viernes. Ahí lo estás viendo, lo vas a ver ahora en un rato de vuelta, ahí está. De confidencial, caso Sarsub, submarino San Juan. Destacarse en derrota directa, siguiente área de búsqueda, sector asignado D2. Estos son obviamente tecnicismos de la Marina. La latitud, longitud, hay como, digamos, 4 ubicaciones. Y tal vez lo más relevante es lo que dice al final: objetivo material, submarino a la deriva. Esto es del viernes, 17 de noviembre, coincide la zona con lo que dijo el organismo internacional Ismerlo. En un principio se había creído, esa información había circulado en las redes, se creyó que era una fake news, una noticia incorrecta, pero parece que no lo era, ni la de Ismerlo, y ahora está confirmado por este documento que la Armada tenía una primera aproximación a la zona donde hoy se está buscando al submarino Ara San Juan. Los familiares ya saben de esta ubicación, saben de este sonido que Balbi lo explicó como anomalía hidroacústica. Se lo explicaron de otro modo, ¿no? Lo explicaba bien recién Luciana, y el presidente de la República también. Sí, obviamente fue el primero que se enteró a partir del ministro de Defensa, Oscar Aguad, de esta información que llegó de parte de Estados Unidos y es oficial. Esto es otra cosa que me parece importantísima destacar. Estos días, entre los llamados, que primero se informaron, pero bueno, habían existido comunicaciones, pero que no se pudieron identificar de dónde provenían, ni de quién eran finalmente, los ruidos que se estaban estudiando, todas esas eran pistas, si se quiere, de algún modo. En este caso, lo que acaba de recibir, y por eso se le está dando esta envergadura, es información oficial de Estados Unidos después de un análisis técnico muy importante y de una captación concreta de un ruido muy, pero muy importante. Si no, no lo podrían captar estos hidrófonos que les comentamos. Está Franco, ¿no, Mercuriali? Un poco con la zona de búsqueda donde se dirigen ahora los barcos. Sí, exactamente. Y en función de esto que mencionabas, Nico, respecto al Ismerlo, justamente esta organización de la cual Argentina es parte y la integran todos los países que tienen submarinos, son parte de esta organización que se reúne todos los años con la intención de hablar justamente de los rescates y las medidas de seguridad que hay que tener para estar entrenado en una situación como esta. Si ustedes miran el mapa, se va a ver la cantidad de barcos que hay en una zona específica y puntual, que es esta zona donde suponen vino este ruido, llamémoslo de esta manera, porque, digamos, oficialmente nadie ha utilizado la palabra explosión, pero sí se habla de un ruido y de una anomalía hidroacústica que es la que usó Balbi para referirse. Esta es la imagen del lugar y fíjense la cantidad de barcos que están en la zona en este momento. Esto es el movimiento, el tráfico es en este momento, ¿no? A las 9 de la noche. Mucho más que ayer, Franco. Nosotros mostrábamos la misma imagen de este programa que te muestra los barcos que hay en todo el mundo, y en esa misma zona ayer, con esta primera información de Mitri de CNN. Ahora también, Nico, hay que decir que es el mismo lugar que ayer, ¿no? Es el mismo lugar que ayer, es el mismo lugar del documento de la Armada del 17, y es el mismo lugar donde había informado Ismerlo, este organismo de búsqueda internacional de submarinos, que podría encontrarse ahí el Ara San Juan, ¿no? Está yendo hacia el lugar este barco que decíamos, el Scandi Patagonia,
que tiene la tecnología de los norteamericanos para bajar con un submarino tripulado a buscar al Ara San Juan. Y un dato más cortito antes, vamos a una comunicación telefónica muy importante, que es que esa zona específica está justo al borde de un talud. ¿Qué es un talud? Es una, digamos, la mayoría de la gente lo sabe, pero es un área de muchísima más profundidad, son más de 1000 metros de profundidad, con lo cual eso también puede complicar, preocupa a quienes están en esta tarea de búsqueda y rescate, la búsqueda, porque está justo al borde de un talud. Ahora, la mejor hipótesis es que esté a 70 metros de profundidad, pero en el lecho marino, ¿no? Así es. Estamos en comunicación con el fiscal federal de Caleta Olivia, es el doctor Lucas Coya, que junto con la jueza Yáñez tienen el expediente que investiga la desaparición del submarino, ¿no? Doctor Coya, ¿cómo le va? Buenas noches. Nicolás Wiñaski y Luciana Geuna los saludamos. Buenas noches, ¿cómo les va? Sí, te corrijo una situación. La investigación está a cargo del juzgado federal, sí, la doctora Yáñez. Nosotros en representación del Ministerio Público estoy interviniendo, pero la dirección del sumario la está llevando el juez, la jueza, la doctora Yáñez. La investigación de la jueza. Coya, ¿nos puede contar concretamente cómo se abre este expediente, cómo se inicia? El expediente se inició a raíz de una comunicación telefónica que tuvieron desde la Armada para con la Secretaría del Juzgado, anoticiando la falta de comunicación con el submarino. Eso fue el día 17 pasado a las 4 de la tarde aproximadamente. ¿Y por qué se abre una, digamos, si le pregunto esto por lo siguiente, se supone que la justicia penal busca hechos ilícitos, ¿no? Digamos, ¿por qué se abre un expediente cuando hasta ahora mismo lo que estamos es frente a la búsqueda de un submarino de la Armada Argentina? La situación, el inicio de un sumario penal tiene dos fuentes, por así decirlo, digamos. Uno es una denuncia propiamente dicha, que en este caso en este sumario no existe, no hay denuncia, no está denunciado ningún hecho en particular. Y la otra forma es el anoticiamiento por parte de las autoridades públicas de un hecho particular. Sí. Un anoticiamiento del hecho y se está investigando a raíz de este anoticiamiento. Si bien por el momento no hay determinaciones de responsabilidades o imputados o algún hecho concreto que pueda que amerite el acusar a alguien, eso no quita que eventualmente no se puedan dilucidar estas cosas. Por el momento la causa discurre con pruebas, digamos. El juzgado ha solicitado diferentes medidas de prueba, como por ser de dónde sacó el buque, hacia dónde iba, cuál es el área de último contacto, y el tema que está interviniendo el juzgado federal, porque el último contacto real que tiene el submarino es a 500 kilómetros al oeste de la ciudad. Le hago una pregunta. Sí. Digamos, en el momento en que crea que digamos, si sucede, ¿no? Que crea que se puede haber producido un hecho ilícito, ¿es usted el que tiene que determinar a quiénes se imputa o de quiénes están bajo sospecha? Sí. La acción pública, digamos, en la medida que haya un hecho ilícito de acción pública, obviamente va a ser por la índole de la situación. No la acción pública va a estar dada justamente porque es en mar argentino, la situación ocurre en mar argentino y obviamente es un buque de bandera argentina. Justamente por eso va a ser de jurisdicción federal, y todo va a depender del hecho que se pretenda la imputación, el Ministerio Público pretenda la imputación o el juzgado entienda imputarle a una determinada persona. En ese momento se va a definir efectivamente cuál es el hecho por el cual se va a acusar a alguien. Fiscal, ¿y la Armada, desde que presentó la denuncia hasta ahora, llevó más información sobre el tema? Porque se va conociendo... La información que el juzgado está recibiendo de manera permanente, en lo que hace a la búsqueda, salvamento y rescate.
justamente por habiéndose propiciado a través de esta comunicación, esta noticia al juzgado de la última comunicación. El juzgado lo primero que ordenó fue que se lo mantenga informado respecto a los avances de la búsqueda de salvamento y rescate, y ha propiciado determinadas medidas, digamos, pero en el marco del proceso que son de carácter sensible, digamos, la índole de las medidas. Ahora esto es importante lo que está contando fiscal y se los agradecemos. Después de lo que contó el vocero de la Armada y por la información que ya se conocía por los Estados Unidos, de alguna manera la causa tomó otro rumbo, digamos. Sí. O sea, se han propiciado medidas de prueba tendientes a dilucidar la existencia eventualmente y recabar información, por lo menos en estos momentos, para después dilucidar eventualmente si existen o no responsabilidades que pueden ser de tipo penal, civil, administrativas. Las responsabilidades pueden ser múltiples. Le hago una pregunta. Dentro de la información que ya recibieron, de lo que usted pueda contarme, ¿no? En el expediente, ¿se sabe, hay una información oficial sobre en qué condiciones salió el barco de Ushuaia, el submarino, perdón, de Ushuaia, rumbo a Mar del Plata? Esa información es de tipo sensible, digamos, pero se está propiciando ese tipo de información. Y lo mismo le pregunto sobre las comunicaciones. ¿Ustedes tienen certeza del contenido de las comunicaciones que hizo el submarino a la Armada? Eso es, a los fines de la obtención de eso, se tienen algunas de las comunicaciones que se han obtenido y eventualmente se van a analizar, digamos, a los fines de verificar de cuándo fue la última. O sea, la última comunicación es justo enfrente de Caleta, pero hay que verificar cuáles son las anteriores, para ver cómo venía el rastro del submarino, digamos. Cuando usted habla de información sensible, ¿a qué se refiere? No, simplemente por el tema del sumario, digamos, el sumario penal no es público para terceros. No estoy hablando de una sensibilidad de otra índole, sino que simplemente la información dentro del sumario penal es solo pública para las partes. En este momento solo el Ministerio Público como parte acusadora y el juez tienen contacto con la información. Ahora, fiscal, cuando usted ya está hablando de tal vez responsabilidades penales, es porque efectivamente algo ocurrió con el submarino. No, es que es de público notorio conocimiento que algo ha ocurrido con el submarino, porque si no no estaríamos en la situación que actualmente nos encontramos. Algo ha ocurrido. Ahora, la determinación de las responsabilidades penales va a depender de qué fue lo que realmente ocurrió, y eso eventualmente va a ser de acuerdo a la prueba que se pueda recabar y de la prueba que se produzca en el marco del sumario. Y cuando usted dice algo ocurrió, ¿podría especificar un poco más? Por el momento lo que sabemos es lo que es de público conocimiento, el tema de que se tuvo la última comunicación y no se sabe por qué, no llegó a destino el buque. Entonces, en virtud de eso se está analizando y verificando, porque lo lógico es que un buque salga en este caso, que haya salido de Ushuaia y tendría que haber llegado a Mar del Plata y no llegó. Le agradecemos muchísimo la comunicación, Colla. No, por favor. Muchísimas gracias. Un gusto. Igualmente. Bueno, Lucas Colla, que está investigando... ahí lo explico. Es el fiscal del caso, la investigación, la jueza Yáñez. Él es el fiscal de esta causa. Es la causa que se abrió en Caleta Olivia, en un juzgado federal, a partir de la desaparición del barco. La jueza es la que tiene hasta ahora la investigación, pero obviamente él forma parte de este expediente y, de hecho, si en un momento entienden que hay personas que tienen que ser imputadas por algún delito en el marco de esta desaparición del submarino, será él quien lo señale y que pida esto, lo que se llama requerimiento de instrucción, que es la apertura formal de la investigación, señalando cuáles son los posibles delitos que se cometieron y las posibles personas que lo pueden haber cometido. Algo pasó, dijo el fiscal, ¿no? Está con nosotros Carlos Frats, que es contraalmirante retirado y excomandante de Fuerza de Submarino de la Armada Argentina. Muchas gracias por venir, Frats. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Ahora, tiene mucha experiencia en estos temas.
en estos no del todo, ¿no es cierto? Los internacionales no fueron siempre una parte vital de nuestros movimientos. Sí. Pero fue comandante de Fuerza de Submarinos. Fui comandante de la Fuerza de Submarinos, exactamente. A ver, para si nos ayuda a interpretar el informe de la Armada que mostrábamos al principio, cuando se dice destacarse en derrota directa siguiente área de búsqueda y se señala un sector y dice objetivo material submarino a la deriva. ¿Qué significa? Y que en ese lugar hay un submarino a la deriva, o sea que no tiene control de su gobierno, y que es de interés para aquel que produce el mensaje. Es decir, esa es la razón fundamental. ¿Y un submarino por qué puede estar a la deriva? No, puede haber distintas razones para que un submarino esté a la deriva. Por lo general puede haber habido un problema en la carga de baterías o puede haber un problema hidráulico que no deja llegar el fluido a los sensores que tiene que mover, y esas pueden ser en general las causas más importantes, ¿no es cierto? En esa zona en particular, ustedes estaban mostrando recién lo ocurrido últimamente, es una zona hay mucho movimiento de marea. Ahí está el sector exacto donde por lo menos estaba el parte... sobre todo en la bajada, está la bajada de la plataforma continental, y eso genera algunas turbulencias que hacen a veces cambiar la dirección del movimiento. Y después están las curvas del continente que van más arriba, un poco más arriba, con la salida del Golfo Nuevo, por ejemplo, y las llegadas al Rincón, que hay una virada importante hacia el mar. Es cierto, por ejemplo, él que iba a Mar del Plata, iba a tener que virar bruscamente y seguir la costa, pasando por abajo de Necochea, qué sé yo, hasta llegar a Mar del Plata. Esas actitudes de la costa o de la geografía, por llamarlo de otra manera, generan situaciones de este tipo que molestan en el gobierno para una u otra razón. Submarino a veces es bastante celoso para el manejo, sobre todo por sus posibilidades de cambio de plano y todo lo demás, que aunque no esté conectado el sistema, pero igual el sistema es complicado para navegar, no es una navegación normal en un yacht de fin de semana. Ahora, ¿por qué se molesta al gobierno? al gobierno del barco. Al gobierno del barco. Al gobierno del barco. Ah, está bien. No. Claro. No tengo nada. No, por eso no. Nada que ver con el gobierno. No, para aclararlo. No, el gobierno del barco. Ahora, usted... el timón se dice muchas veces timón de gobierno. ¿Usted navegó en el Lara San Juan? Entonces, perdón. ¿Con este mismo submarino? ¿Estuvo alguna vez usted...? No, yo el último submarino que comandé fue el Salta, que es más chico, ¿no es cierto? O sea, no es el mismo tipo de submarino ni tiene las mismas características. Fui segundo de uno de los TR, pero nunca lo comandé. Se está hablando mucho, es un tema muy específico, del que muy poca gente, como usted, sabe realmente, y de las pocas cosas que tenemos certeza es que hubo un problema en las baterías, por lo menos dentro de la información oficial, un problema eléctrico que generó un problema en las baterías, y dígame, corríjame si me expreso mal, y lo que decían es que había ingresado agua a la zona de baterías, pero que habrían logrado extraerla. Esa situación, ¿qué peligro conlleva para la navegación, para el gobierno un submarino? No, desde ya todo peso agregado a la estructura normal prevista para navegación siempre afecta a alguna de las maniobras. Es decir, puede haber un cambio de movimiento en el barco, lo cual a veces lo lleva en una dirección o en otra, y eso hay que corregirlo con el timón, o si afecta a la profundidad, con los planos, ¿no es cierto? Es decir, hay que utilizar los planos para llevar al buque al plano que tenía, que es el que ordena el comandante, que tiene mucho que ver con el lugar donde se navega, cómo es la
la parte, el fondo del mar, es decir, qué salientes puede haber, qué cambios de fondo, etcétera, etcétera. Y eso va con una mezcla de lo que es el timón de dirección y los timones de profundidad, ¿no es cierto? Pero muy complejo. Para usted, por la información que tenga o por lo que pueda interpretar, sí. ¿qué pasó con el Lara San Juan? ¿Con qué? Con el Lara San Juan. Esa es difícil. Es raro. Es decir, por lo menos en mi caso en particular no estoy directamente conectado con la, por eso le preguntaba por institución información, como para que me hubiera llegado alguna información de tipo de algo que pudo haber pasado. Nada parecía anunciarlo. Es decir, por lo menos de mi punto de vista, que no tengo un contacto directo con todos los medios de la Fuerza de Submarinos. Pero alguna cosa tiene que haber afectado o molestado a la estructura en sí, de manera que se haga difícil o el control de profundidad o el control de dirección. Pero al mismo tiempo vuelvo a lo que había dicho al principio. En la zona donde estaba el submarino ahora, ahí está bien clara la bajada de la plataforma continental. Eso a veces genera flujos de corriente que afectan ya el rumbo en dirección o ya en profundidad, profundidad, perdón, para arriba o para abajo. Es decir, digamos que el agua se comporta de una manera que no es la de la bañadera. Es decir, es un sube y baja que hace difícil el control. ¿Cómo se siente eso adentro del submarino? Y a veces molesta. Molesta un poco. Pero no es tampoco para tanto. Están entrenados, ¿no? También El que está entrenado no tiene mayor problema, ¿no? Le hago una pregunta. No sé si escuchó la información que estuvimos dando en el último rato y que se venía dando desde las 7:30 de la tarde, aproximadamente, cuando habló el vocero de la Armada, sobre esto de la anomalía, de la anomalía hidroacústica, este informe de Estados Unidos. Usted está al tanto, no del informe, sino de esta existencia de hidrófonos, nos dijeron que se llaman, que captan los sonidos debajo del mar y que permiten registrar sonidos de modo permanente. ¿Cómo lo puso? ¿Como que alguien los había plantado o como un efecto del área? Lo que ellos dijeron fue que hay un informe de Estados Unidos que relevó los hidrófonos que están registrando permanentemente sonidos del mar, que no son de Estados Unidos, sino que son de varios países, están repartidos por las profundidades del mar, y que uno de esos hidrófonos registró lo que él llamó una anomalía hidroacústica o un evento hidroacústico. Digamos que la navegación bajo el mar provee muchos sonidos. Claro, por eso me imagino. Muchos. Y muchas veces son difíciles de identificar, es decir, por no ser sonidos conocidos. Es decir, el submarino cuando va navegando, uno siente en los parlantes y los que provienen de los hidrófonos. En situación de guerra, un sonido externo ruido permanente. Ruido permanente. El mar hace ruido. Por eso. Y donde hay una zona como esta, por ejemplo, donde estuvo el San Juan, los cambios de la plataforma, que justo en la salida de la costa, la plataforma tiende a ir a buscar su lecho, el lecho del mar, y eso genera cambios de profundidad que obligan a mantenerla. Es decir, aquella que, claro, traen sus problemas, digamos. ¿No es cierto? Ahora, contra el almirante Frasch, se habló mucho de todas las alarmas que podría haber tirado el submarino San Juan, el sistema, y que parece que no se emitieron, ¿no? Como lanzar las bengalas u otras cosas más. Esto, ¿por qué puede haber sido? ¿O por qué el submarino...? Digamos que en navegación suceden muchas cosas. El submarino frente a otro tipo de naves, ¿no es cierto? El estar con falta de visión, es decir, la visión puede venir por el periscopio, puede venir por otro tipo de medios, pero
no es como el que va en un buque de superficie que va mirando por el portal de adelante de la ventana sin mayor problema y ve todo, está todo al alcance de la Justamente mano. hecho una máquina para pasar Submarino desapercibida, ¿no? a veces se tiene que conformar con sonidos y extraer del sonido qué es lo que vería. Es decir, el fondo del mar, por ejemplo, tiene muchos ruidos y muchas veces unos tapan a otros o los confunden, ¿no es cierto? No es una situación muy clara y además tiene el problema que no tiene un buque de superficie. No puede mirar para afuera y ver cómo viene el paisaje, qué tipo de ruta estamos caminando. No, hay muchas cosas que surgen o de conocimiento del área o porque se analizó el área, se hizo un estudio previo a la zarpada. En un submarino obviamente no se ve, pero se escucha lo que sucede en el mar. Sí, A claro. través de los sistemas se escucha todo, los ruidos se escuchan. Sí, El perfecto. ruido es como el Se escucha- universo, el cielo. Se puede escuchar un buque, inclusive, que pasa por arriba. En guerra eso es una situación dramática. En una situación en la que está el héroe de San Juan sería música, digamos. Claro, claro. Es decir, de cualquier manera, hay los hidrófonos muchas veces mandan los sonidos para dentro del casco y el personal que está trabajando ahí siente perfectamente los sonidos que vienen de afuera. Contraalmirante Fras, le agradecemos muchísimo que haya estado. No, el agradecido soy yo y espero que todo esto, el San Juan, dentro de poco esté operando como sabe operar. Todos esperamos lo mismo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. No. Sí, ayer estuvo Elisa Carrillo en TN Central y habló sobre la situación de las Fuerzas Armadas. Recordemos ese momento. Bueno, este es el estado de nuestras Fuerzas Armadas. Yo creo que hay que poner la reflexión ahí, estar con las víctimas, con los familiares de las víctimas, estén vivos o no estén vivos, digo así, porque son víctimas. Y además esto muestra la orfandad de nuestras Fuerzas Armadas. Esto es lo mismo que el Palomar, es lo mismo es la Armada, la Aeronáutica. Yo recuerdo que cuando a Néstor Kirchner se le ocurrió declararle la guerra a Uruguay, ¿se acuerdan? En el Gualeguaychú. Yo salí a decir que teníamos todo un informe hecho de que teníamos solo balas para un día de batalla. Yo salí a decir desde Montevideo, mire que perdemos la guerra porque creo que Uruguay nos gana. Bueno, este es el estado de nuestras Fuerzas Armadas. Esta es la verdad. Todo lo demás es cuento. Este es el estado de nuestras Fuerzas Armadas a hoy. Toques la Armada, toques la aviación, donde en un momento solo funcionaba un Hércules, o toques el Ejército. Así que es hora de reaccionar, de hacer una reforma profunda y no solo un ajuste, como dicen, y decidir, si vamos a tener Fuerzas Armadas, tengámosla. Y si no, decidamos otra cosa, pero así no se puede seguir. Cuando usted dice la situación de las Fuerzas Armadas en el caso del submarino, ¿habla del submarino, del estado del submarino o en el operativo, digamos, en la potencialidad de búsqueda y rescate que tiene? No, esa potencialidad y esa ayuda, yo la agradezco y todos los argentinos la agradecemos. Estoy hablando de en qué estado se hacen las prácticas y se hacen las operaciones. Por eso usted cree que no Es decir, estaba en condiciones. La gente no puede hacer vuelos, se va porque no puede hacer vuelos porque no hay aviones. Entonces, tampoco las condiciones en que trabajan ellos son prácticamente imposibles. Y estoy hablando de todas las Fuerzas Armadas. Y esto no es... yo creo que si tenemos Fuerzas Armadas y somos una república, tenemos que tener Fuerzas Armadas defensivas y preparadas. Bueno, Las Fuerzas Desarmadas, ¿no? Está aquí ahí con nosotros Nacho Otero. Ha vuelto a TN Central. sí, cada tanto viene, visita. No sabemos si trabaja, pero bueno, nos viene a No, visitar. trabaja. Qué agresión, qué agresión. No. Hola, Nacho. No, bien, ¿cómo están? No, Estás un poco bajo, ¿te querés? Perdón. no, esto porque es me una hicieron bajar la informalidad, pero está silla, como pero muy no, bajito, no, es Nacho, que si veo lo como toco de empotrado, vuelta perdón. la voy Perdón. a modificar Me meto- mal. ¿Algo más que quieran decir? No. No, Nada. ya Gracias. está. Suficiente facturas. No, el tema... Estos son los chistes internos que hacemos que Sí, nadie sí, entiende. sí. Diría La Jorge libreta, Larata. la libreta de almacenero me abrieron. Lo que digo es, digamos, se habla siempre de la cuestión de las Fuerzas Armadas y siempre como contraargumento surge el tema de, bueno, no hay hipótesis de conflicto externo en el caso de la Argentina. Nosotros ayer fuimos a hablar con Horacio Jabón Arena, abogado que estuvo 3 veces
en la cartera de defensa con distintos presidentes. Y además fue la persona que, siendo secretario de Defensa, fue a buscar a Alemania el Lara San Juan, porque el Lara San Juan en realidad la compra la había hecho el gobierno de facto, lo había hecho Macera puntualmente. Cuando llega el gobierno democrático se dan cuenta que estaba pago eso, entonces van a buscarlo. Faltaban 3 más. Exactamente, que no volvieron. Nunca más se supo qué pasó con esa plata. La cuestión es que el Lara San Juan lo va a buscar y van además técnicos, viajan a Alemania para también interiorizarse con el funcionamiento, porque era un submarino que habían construido 0 kilómetros para la Argentina, pedido de la Argentina. El submarino vino sumergido desde Alemania hasta Argentina cuando lo traen. Viene todo el trayecto sumergido y funcionaba perfecto. Y el tema de la hipótesis del conflicto externo, digamos, hablando con Jaume Arena y demás con otros especialistas, uno que dice, bueno, no solamente está para eso, o no solamente se ve en un caso de conflicto externo el déficit que quedó puntualmente en la cartera de defensa. Por ejemplo, están los radares en la frontera que funcionan 8 horas, ¿no? En algo que tiene que ver con el narcotráfico, por ejemplo. O, por ejemplo, la coordinación entre prefectura y la Armada para el patrullaje del océano en el caso de la pesca clandestina. También, o sea, son varias las cosas, los desastres naturales. Carrió hablaba de que ella había hecho un informe en su momento y había detectado que había balas para 1 hora de guerra. Bueno, el tema de las balas. Escribió una columna también en Clarín que se publicó el miércoles. Hubo algunas que se detectaron también. Alimentando el mismo problema que teóricamente se tendría que combatir, como por ejemplo en grupos criminales, ¿no? O sea, hubo un montón de cosas que además también estuvieron relacionadas con la falta de control, ¿no? Hiciste una nota sobre esto. Así es. Vamos a verla. A los tripulantes del submarino Lara San Juan, es inexplicable el dolor que sentimos desde acá al saber que nuestros compañeros y amigos de la tripulación estén pasando por este doloroso momento. ¿Cuál es la dificultad de buscar un submarino? Bueno, es una paradoja, pero el submarino es una arma o un elemento que está diseñado para que no se lo localice. Así que hay en este momento una contradicción. Usted está buscando algo que está diseñado para que no lo encuentre. En los últimos 20 años, los antecedentes de la Argentina en incidentes por falta de inversión y de control en el área de defensa han sido varios. El incidente del almirante Irízar, el hundimiento de un destructor, la falta de aeronaves, el robo de municiones y además radares en la frontera que solo funcionan por 8 horas. Argentina ha perdido el control de su espacio territorial. Argentina no controla su espacio aéreo, es decir, el vuelo ilegal está a la orden del día. ¿Por qué? Porque los radares son insuficientes, porque no tenemos aviones de intercepción y porque la ley es insuficiente. Argentina ha perdido el control de su espacio marítimo, de su mar, porque no hay patrullaje suficiente y en este momento la depredación que se produce por la pesca ilegal hace que sea mucho más caro lo que perdemos por el robo de nuestra riqueza que lo que sería un adecuado patrullaje, que no se patrulla porque no hay una adecuada coordinación entre la prefectura y la Armada. En el escenario mundial, el país que más destina del PBI a defensa es, sin lugar a dudas, Estados Unidos. Eso también hace que tenga que participar en conflictos armados bastante seguido. En el caso de Argentina no hay un punto intermedio, sino que el PBI que destina para defensa es uno de los más bajos del mundo. Lo cierto es que Argentina desde hace mucho tiempo está viviendo con un presupuesto para defensa que es absolutamente imposible que se alcance un estado adecuado de defensa con ese presupuesto. Argentina está gastando menos del 1% de su PBI en defensa. Está en el 0.8%. De ese 0.8%, el 80% por lo menos se destina a gastos de personal. Le queda con suerte, un 20% para mantenimiento y adquisiciones, y eso en el tiempo es llegar al colapso del sistema. En el año 88 se aprobó la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, que fue una iniciativa mía, y había un artículo que disponía que año por año se tenía que incrementar un 3% del presupuesto para llegar al 1.5%, que era un presupuesto adecuado. Y se aprobó por unanimidad. Y sin embargo, un par de años después,
se derogó ese artículo y pasamos a convivir con este presupuesto actual que no alcanza para un mínimo de actividad. ¿Qué significa que el sistema colapse? Y el sistema, significa que el sistema colapse es que hay elementos que ya no van a poder utilizarse o porque no tienen repuestos, o porque son antieconómicos, o porque no sirven para el fin que estaban destinados. Sin duda fueron varios incidentes que pesaron sobre el tema. Tiene que ver un poco con la insuficiencia presupuestaria y lo que pasa dentro del presupuesto, del presupuesto, ¿no es cierto? Porque si usted aumenta el presupuesto a 1.5 del PBI, pero mantiene un presupuesto que el 80% es gasto de personal, no va a ninguna parte. Ningún país se puede preciar de seguro si no tiene control de sus espacios. Y pensar un poco también en un mundo que tiene sed. Nosotros somos una de las principales reservas de agua dulce. En un mundo que tiene hambre, tenemos una de las 4 praderas más ricas en materia de alimentos. En un mundo que está superpoblado, tenemos espacios territoriales sin población. Bueno, son temas que tenemos que hacernos cargo. Y en un mundo que avanza en la cantidad de catástrofes naturales, carecemos de elementos para responder adecuadamente a cada una de las catástrofes. También tenemos los antecedentes a lo largo de todos estos años, por ejemplo, de municiones que desaparecen, cuestiones que se pierden, también un montón de elementos que tienen que ver también con un control que tiene que haber por parte del Estado. Sin duda que ese es parte del problema del desmantelamiento. Es muy complejo y efectivamente ha habido faltantes de munición importantes, algunos armamentos faltantes también, y es un tema que tiene que ver con la adecuada custodia de lo poco que se tiene. Bueno, impresionante, ¿no? Y tal vez esto sea un quiebre en esta situación. Es posible. Pero bueno, hay que ver cómo avanza. Primero el tema de los 44 tripulantes. Y bueno, obviamente después vendrá un planteo por parte del gobierno, ¿no? Y hay que seguir también cómo avanza la causa judicial. Exactamente. Sí. Muchas gracias, Nacho, por venir. A ustedes. Vamos a la tanda y ya volvemos con más información sobre el ARA San Juan. Bueno, ya volvemos, vamos a ir a otra tanda, pero bueno, el desenlace y la información oficial sobre qué pasó con el ARA San Juan es inminente, es cuestión de horas. Todos esperamos que salga lo mejor posible. Veremos qué es lo que ocurre finalmente. Los familiares ya saben que el ARA San Juan está ubicado donde se había informado el viernes a través de un organismo internacional de búsqueda de submarinos. Está ahí a 300 kilómetros de Puerto Madryn y podría estar, y es la mejor hipótesis, a 70 metros de profundidad. Vamos a la tanda y ya volvemos.